Bienvenidos a un episodio más de Tangente Podcast. Hoy tengo a una invitada que nos conocemos de años, pero teníamos años de no platicar. Sí. Y creo que es una invitada que, bueno, le llaman controversial, que yo le llamo incomprendida también. Me encanta, un poco. Que tiene ya su fama, que tiene sus seguidores, pero también que le ha tocado enfrentar mucho comentarios difíciles de odio en redes sociales. Ustedes que han seguido a Tangente Podcast saben que ese es un tema importante para mí y que ya lo hemos cubierto en otras ocasiones, pues desde distintos ángulos. Pero antes de contarles quién es y seguir un poquito aquí con el misterio, con el clickbait, quiero recordarles que es súper importante para nosotros y la mejor forma en que nos pueden apoyar es si se suscriben a nuestro canal de YouTube y si comparten nuestro contenido en redes sociales. Eso permite que nosotros seamos independientes y que haya podcast para más tiempo. Así que bueno, habiendo hecho ese recordatorio, pues bienvenida Gloria Álvarez a Tangente. Muchas gracias, Lucy. Qué gusto estar en tu espacio. Está muy bonito, me encanta. Gracias. Y un saludo a tu audiencia también. Pues muchas gracias. Mira, sé que estás aquí por tu libro más reciente. Sí. He seguido tu trabajo. Bueno, mucha gente quizá no lo sabe, pero Gloria y yo nos graduamos de la misma facultad. Yo soy un año menor, pero nos veíamos ahí en los pasillos, en las conferencias y demás. Así que he tenido la oportunidad de seguir tu trabajo, porque además siempre has sido muy vocal. Entonces siempre he escuchado pues lo que decías en la facultad, en la radio, y he visto cómo has ido publicando tus libros. Así que creo que lo que mucha gente no comprende como una progresión tuya, yo sí le he encontrado el sentido y creo que Gracias. Eso me da cierta ventaja como para poder hacerte esta entrevista. Pero entonces empecemos de lo más reciente. Hoy estás en Guatemala, a pesar de que no vivís en Guatemala, con ocasión de la Filgua, de la publicación de tu libro más reciente, Cómo defender la libertad y no suicidarte en el intento. Desvivirte, porque si decís la otra palabra te hacen... Ajá, pero sí. En redes sociales, sí. Creo que en YouTube no tenemos problema, ¿no? En YouTube creo que no. Pero cuando hagas los clips, ten cuidado. Vamos a poner ahí un blip. Sí. Pero sí, hablando de eso de una vez, pues, ¿por qué ese título tan... grueso, grueso. Esa imagen con la sangre en el antebrazo y demás? ¿Qué te hizo escribir este libro luego de que habías escrito más temas pues, sobre ideología, sobre el conservadurismo, pero también a la vez sobre la izquierda y demás? ¿Por qué esta vez te concentras en esto? Mira, la idea surgió en el 2019, yo iba en un avión, me acuerdo, y fue así como ¡pah! Se me vino la imagen de la portada, la Estatua de la Libertad, pero completamente desgarrada. Me acordé de esta frase de Theodore Roosevelt, el hombre en la arena, y la traduje, pues la pasé a la mujer en la arena, ¿no? Entonces es una frase que dice, no es el crítico sentado en las bancas de la arena el que cuenta, el que juzga con el dedo a la mujer que aunque se equivoque y no lo haga perfecto, porque nadie es perfecto, por lo menos lo intenta. Y aunque fracase, se levanta otra vez, pero la que cuenta es ella, la mujer en la arena, no el crítico sentado, ¿verdad? Entonces agarré este concepto de la mujer en la arena, de la Estatua de la Libertad. Aparte del año en que escribí el libro, se lo mandé a mi editorial de toda la vida y entré a Burning Man. Fue así como, escribí este libro, me voy a ir a Burning Man, me dicen si lo quieren, y cuando me fui al desierto había una gran escultura de la Estatua de la Libertad. Yo dije, claro, sí, a huevo, es una señal. Y cuando salí, mi editorial de toda la vida fue como, está bien bonito, pero está muy personal. ¿Por qué no te echas otro libro de política? Y dije yo, madres, pero el mercado está inundado. O sea, ahí está Juan Ramón Rayo, Iván Carrino, Antonella Martí, aunque somos pocos los pelones libertarios que no nos fuimos con esta cosa desquiciada de la derecha populista, pues yo decía, hay mucho ya de eso. Y para mí este libro era fundamental porque la cantidad de veces que a lo largo de 16 años, desde mis primeros programas de 949, a mí la gente me preguntaba, ¿cómo le haces para aguantar tanto estiércol que la mara te tira y no quedarte llorando en un rincón, encerrada en tu casa, quitándote la vida o simplemente desistiendo? ¿Cómo le haces? Me han hecho esa pregunta tantas veces que dije, bueno, pues voy a contarles cómo le he hecho. Y no ha sido un camino fácil, ni mucho menos perfecto, ni quiere decir que yo tengo todas las respuestas, pero lo que sí es verdad es que lo que estoy representando en la portada, que es esa sangre de levantar la libertad,
el costo emocional de exponerte en las redes como mujer es altamente violento. Y si no estás preparada, te van a hacer pedazos. Y quiero hacer una pausa para recordarles que las empresas no fallan por falta de talento. Muchas veces fallan por las decisiones de contratación mal tomadas. La claridad al ingresar a un trabajo da estabilidad a las personas y el criterio aplicado a la contratación les da futuro a las empresas. Por eso en Transdoc ellos creen que reclutar es una responsabilidad con criterio y con dignidad. Desde 2013 en Guatemala funciona un sistema diseñado para ordenar procesos y decidir mejor. Y ahí se evalúan habilidades, actitud y compatibilidad cultural, mientras la tecnología apoya tareas operativas sin reemplazar el criterio humano. Y eso es Transdoc. Para conocer sobre cómo se aplica, ingrese a transdoc.com. Y además no solo es un libro de, ay, Gloria contando su triste historia, no, resulta que la generación Alfa y Z, que son los que vienen después de nosotros los millennials, que ya estamos cuarentones, se están suicidando, tienen unos niveles de ansiedad, de depresión, se les está levantando en la amígdala antes de que la corteza prefrontal se les termine de formar, unos niveles de estrés que son propios de un adulto joven, en niños de 9 años, por el ciberacoso. Entonces dije yo, a ver, si toda esta nueva generación está adicta a la pantalla, manipulada por el algoritmo está decidiendo a quién odias y a quién amas. Esta generación es completamente incomprendida por sus papás porque ninguno de nosotros sabe lo que es tener la menstruación, estar desarrollando y con la pantalla aquí que te está diciendo que te tenés que ver perfecta y hay un tipo de labio y hay un tipo de nariz. Eso no pasaba en nuestra adolescencia. No. Incluso ahorita que mencionas del algoritmo y las redes sociales y de los millennials, ¿va? Nosotros salíamos a parrandear con una cámara digital porque los teléfonos no tenían cámara, ¿no? La conectábamos a Facebook, hacíamos la subida de todas las fotos de la parranda. ¿Qué importa si están buenas, malas, si salías con flash, sin flash, sudada, con el rímel acá, totalmente. Cero edición. En cambio, hoy día todo es curado, perfecto, tenés que verte de cierta forma. Exacto. Además que al final todas las caras se miran iguales, casi todos los cuerpos se miran iguales. Sí, entonces yo dije, bueno, si yo tengo una historia única porque me convertí en la mujer guatemalteca más insultada, denigrada, amenazada de muerte, caricaturizada, deshumanizada, en la historia del libertarianismo mundial, pues tal vez tengo algo que enseñarle a estos patojos que se están quitando la vida por un comentario estando en tercero básico ante el bully de la escuela, porque pues ahora en el colegio todos los niños pueden estar bien sentaditos diciendo, sí, profe, sí, y por aquí te están diciendo, ándate a matar, pedazo de estúpido, ¿me entendés? Ajá. Y el bullying es las 24 horas. Antes vos te bajabas del bus del colegio, yo cuento mucho, le cambié el nombre, pero del colegio Elaine Travers, del cual me gradué, el primer caso de suicidio que tuvimos por bullying, que fue pues tener esa parte tan cercana, y claro, ya cuando hubo esa advertencia, todos los bullies no eran tan bravitos, ya los mirabas más cobardes. Entonces me di cuenta de eso, yo siempre fui bulleada por mi derecho a levantar la mano y querer preguntar por qué las cosas, o sea, yo tengo una curiosidad innata y unas ganas de cuestionarlo todo, así nací. Hoy contaba más temprano en Radio Mía que yo vivía en la zona 11 en Utatlán, en donde hay un parque en Residenciales 5, y yo tenía 5 años. Y yo me salía de mi casa a ver el parque de noche, porque mi lógica era que los colores del parque eran diferentes de día que de noche. Entonces yo quería ir a ver cómo era todo, las piedras, los columpios, las flores, tal, y ahí mirabas a mis papás jalándome el pelo de qué vamos a hacer con esta muchachita, tiene 5 años, y ya va para afuera, ¿me entendés? Me metía en el country club, caminaba todo el son popero, me iba con una cocker que tenía. Entonces, yo nací así, ¿me entendés? Obviamente, cuando llegó la radio, cuando llegó la Marro, y la Marro que te confronta con estas ideas que yo al principio, y eso lo sabe Cayo Castillo, mis cuadernos de proceso económico era de que Coco Wash 1, Coco Wash 2, porque sentía que en la Marro a huevo te querían imponer una idea. Y eso que nosotros todavía fuimos generación que recibió clases con método socrático. Hoy día creo que ya no tanto. No. Creo que tuvimos la ventaja todavía donde sí se podía cuestionar, donde tú podías tomar el texto y armar tu propio criterio y cuestionar a tus mismos profesores. Yo no sé si tú te recordás, pero yo lo recuerdo súper bien, como nuestra costumbre de cuestionar a los profesores no era recibida con ofensa. No, al contrario. Exacto. Nuestros profesores admiraban cuando uno mismo cuestionaba o al autor o al profesor. Total. Y recuerdo una conferencia que recibimos
cuando Alejandro Yamatei era todavía director de presidio. Ya, yo también me acuerdo perfecto. Y pasó los Aquí la videos de tengo. cómo entraron con los tanques y el equipo SWAT y nosotros creímos, Guatemala, en ese momento Bukele ni existía, pues, pero era como la buquelización de Guatemala, ya sabes. Pero yo recuerdo que tú lo cuestionaste Sí. y él respondió con una ira Sí. que nadie se atrevió a hacer una pregunta después. Y yo creo que mucho de este bullying que tú mencionas y que te ha tocado es justo ese su objetivo. Como hacerte a ti el modelo del castigo ejemplar de que si esta está cuestionando, vengo yo y le caigo con toda la fuerza para que luego los demás no se atrevan. Porque recuerdo a la perfección que Yamatei se puso coloradísimo y te pegó una tremenda gritada enfrente de todo el auditorio. Yo creo que hasta dejó las muletas y te pegó una gritada espantosa, humillante. Y después de eso, todo el salón, pero era auditorio. Todo el auditorio se quedó en silencio. Mudo. Sí. Y nadie más hizo una pregunta y nadie le cuestionó. Sí. Sí, y me acuerdo perfecto qué fue lo que le pregunté. Yo quería saber qué iba a pasar en el largo plazo, porque muy bonito se miraba cabal como que la invasión SWAT, y entonces mi pregunta era cómo esto va a ser sostenible en el tiempo, qué es lo que va a pasar, porque seguimos, me acuerdo en ese momento todavía y seguimos teniendo este problema. Nada más el 2 centavos de cada quetzal que pagamos en impuestos se van a seguridad y justicia. Entonces mi pregunta para él era cuál va a ser el método a largo plazo para que las cárceles dejen de ser universidades de mareros. Y eso fue, ¿qué habrá sido? 2000... Híjole, 7, 8 por ahí. Ajá. Y antes de eso, cuando yo entré a la U, yo soy Carnet 2003, me acuerdo que para las elecciones nos llevaron a todo el rosario de candidatos. Y por ahí pasó Berché, pasó Canela, pasó Harold Caballeros. Entonces los llevaban al auditorio Hayek, no me acuerdo si eran los jueves o los miércoles que teníamos conferencia. Y yo los fui a ver a todos. Y la razón por la que yo tengo ahora 15 propuestas presidenciales tan sólidas es por haber cuestionado a todos esos cabrones desde hace principios de siglo. Ese es un lujo que nosotros en la Marro, en el EPRI sobre todo, tuvimos, que el resto de la población no tiene. Entonces yo también les tengo compasión porque yo digo, a mí desde mis 17 años me llevaron a todos los candidatos y cuando me volví pues famosilla en 949, mucho antes de Zaragoza, y yo tenía un jale con los patojos, me mandó a llamar Suri, Canela, Juan Gutiérrez, Harold Caballeros, todos me mandaban a llamar y era como, mire Patoja, véngase al partido. Basta, bueno, les decía yo, pero estas son mis ideas. No. Lo que querían era la patojada que venía contigo y yo jamás me metí en un partido político. Y la única vez que después de muchos años accedí a ser parte del MCN y que pasamos polígrafo y que iba a ser la cantera y que los diputados iban a entrar al Congreso en los primeros lugares. Y mano, los partidos agarraron a todos los de la cantera, les prometieron el oro y el moro y a la hora de las elecciones los pusieron en los puestos 30 y 50 del listado nacional. No entró ni uno. A mí como que el universo, el destino, no sé, Shiva, Krishna, Jesucristo, quien vos querás, me hizo así, mira, porque ahí fue donde me hice viral en Zaragoza. Y entonces yo empecé a viajar por toda Latinoamérica, empecé a conocer, entonces ahí fue donde le dije al MCN, mucha, yo no voy a ir de diputada, pues, porque la verdad siento que estoy haciendo mejor labor acá. ¿Pero qué le pasó al MCN? Pues lo mismo que le pasa a toda la derecha en América Latina, ¿verdad? Por hacer lo menos peor en contra de la izquierda de ese momento, que era Valdizón, se aliaron con la porquería que siempre hay del otro lado, ¿verdad? Porque yo también, Lucy, en el paso por todo el continente, y ya no solo el continente, o sea, yo he impartido más de 3,000 conferencias en 4 continentes, he ido a las dictaduras más liberticidas, estuve en Palestina, Israel el año pasado. Te das cuenta que el comunismo y el socialismo, que fue el cáncer que nos azotó durante todo este siglo en América Latina, no solo la culpa es de Chávez o Fidel o Maduro o los Kirchner o Lula o Evo. Hay una gran responsabilidad en la oposición, ¿verdad? Claro. Y en no querer hacer las cosas. Y entonces, no solo ella traía todo el hate
¿verdad? De los marxistas de la USAC, los encapuchados que les caía mal que yo fuera con los exiliados venezolanos cuando trajeron a Adán Chávez, ¿verdad? Eso fue año, ¿qué? 2015, 2016, por ahí traen a Adán Chávez como este Dios bajado del cielo, hermano de Hugo Chávez, diciendo que Venezuela era el paraíso en la tierra, y nosotros llegamos con los exiliados viviendo aquí en Guatemala a que les dieran micrófono a una universidad que yo pago con mis impuestos y que tengo derecho a participar. Y sacaron hasta pistola, ¿me entendés? Me querían matar. Entonces, no solo fue esa izquierda comunista que en todo el continente se me tiraba encima cada vez que yo iba a los países y que me destrozaron y me despedazaron y me insultaron, hicieron conmigo lo que quisieron, amenazas de muerte, gente que se hacía pasar por periodistas y eran sicarios, o sea, cosas horribles, sino que cuando no me quise subir en el tren del mambo, porque ahí sí la Marro hizo bien su chance y me enseñó bien a Hayek y camino a la servidumbre, y cuando Hayek nos advierte que la cura de Hitler no va a ser Stalin ni viceversa, ¿verdad? Y que el comunismo no se cura con fascismo. Y yo no me quise subir al tren del mame, como dicen los mexicanos. Del conservadurismo. Y ni siquiera es el conservadurismo, porque ojalá se comportaran como cristianos. Yo creo que esta gente crucificaría de nuevo a Jesucristo, ¿me entendés? Porque en el nombre de Jesús están discriminando, siendo racistas, odiando, haciendo guerras. O sea, perdón, pero mira que estuve en Israel el año pasado y cada vez estoy más convencida de que el pobre de Jesús... Hay una teoría muy interesante que dice que él se fue a Cachemira, los años que está perdido en la Biblia. Y lo que Jesús aprendió fueron los conocimientos védicos de altos estados de conciencia, a través de la meditación, a través de diferentes estudios. Y por eso él regresa a Medio Oriente con estos milagros que realmente son cosas que si tú te vas a India las ves. O sea, gente que está meditando en la nieve por 2 meses consecutivos y no se mueren de hipotermia. Y esos milagros, ¿no?, que Jesús hacía en nombre de los pobres, las prostitutas, los desfavorecidos, le fueron muy incómodos tanto al Imperio Romano como a la vieja escuela israelí. Y entonces el cuate solo fue incómodo y se lo acabaron. Pero su mensaje, o sea, el mensaje de Jesús, el original, no el tergiversado por los diferentes concilios, y agarremos en la Biblia algunos libros sí, otros no, sino el original, no tiene nada que ver con lo que estás viendo ahorita con un conservadurismo que de hecho ahora hasta le quiere quitar derechos a las mujeres. O sea, yo no puedo creer que estamos en 2026 y no es una república bananera, no, es los Estados Unidos de América. Y la viuda del Kirk, que ella sí es profesional, que ella no se la pasa de tradwife todo el día, que además no tiene marido que la mantenga ni que vote por ella, diciendo que las mujeres... se dan su derecho al voto. O sea, de verdad, vamos otra vez a retroceder en dónde estamos parados. Y ahí me di cuenta que la libertad es circular, no es lineal. Es una batalla constante generación tras generación. Y tristemente, por yo defender la libertad económica hasta el final y defender la libertad individual, que empieza por tu libertad de amar, creer, leer, expresarte como tú quieras, a quien tú quieras, la derecha también me crucificó. Y entonces pasa que, por ejemplo, este libro lo presenté en la FIL de Guadalajara en diciembre, iba caminando por los pasillos y se me acerca un mexicano y me dice, pero tú sos fascista, ¿verdad? Porque a mí me sale en el algoritmo que tú apoyás el capitalismo y a Trump y a Milei. Tú sos bien amiguita de Milei. Yo digo, puchica, y los lajistas tan pendejos que creen que su debate sirvió para algo y la Mara sigue creyendo que yo amiga de Milei, ¿me entendés? Y le digo, tú sabes que yo estoy a favor de la despenalización de las drogas. Tú sabes que yo impulso soluciones de mercado libre para que haya igualdad en todos los géneros. Tú sabes que yo soy una persona que quiere fronteras abiertas como buena libertaria, porque además se tergiversó por completo el término. Y se queda el cuate así y me dice, no, eso yo no lo veo en redes. Eso no me aparece. Y sigo caminando en el mismo pasillo y se me acerca otro y me dice, tú sos una progre, una marxista, una comunista. Y me le acerco y le digo, tú sabes que mi familia fue víctima del comunismo, tanto en Cuba como en Hungría, los peores comunismos, los más longevos, porque no hay peor que el soviético y que el cubano, han sido los que más han durado. No, tú sabes que yo tuve familia comunista en Cuba. De hecho, también esta portada
es un tributo a una tía abuela que yo jamás conocí, porque yo a la mayoría de mi familia, por el maldito comunismo, nunca la conocí, solo a través de cartas. Y mi tía Celia Torriente, que es autora de una canción que usan para adoctrinar niños en Cuba, Barquito de Papel, ella se quedó con Fidel 3 décadas. Y yo tengo sus cartas diciéndole a mis abuelos, váyanse de Guate. Guatemala es un país pobre, ignorante, nativo. Vénganse a Cuba. Cuba va a ser el faro de luz. Ella estaba esperanzadísima de que Fidel los iba a sacar de ahí. Y 3 décadas después, cuando cae el muro de Berlín, y es el periodo especial, especialmente jodido para los cubanos, donde no había nada, porque pues ya no había apoyo soviético y faltaba que llegara Chávez a inyectar petróleo. En esos años, del 94 al 98, mi tía abuela se corta las venas en una depresión absoluta. Entonces, esto también es un tributo a ella y un tributo que yo se lo dedico a todos los jóvenes que se quitan la vida cada 30 segundos, que lo están pensando, los que lo piensan pero no lo hacen, los que están a punto de tirar la toalla y todos los que seguimos aquí, ¿me entiendes? Entonces es eso, si esta generación estuviera ahorita, no sé, concentrada en, ya están limpiando el planeta, ya están pensando en ir a Marte, pues quizá yo no hubiera escrito este libro, pero resulta que tal vez todo lo que a mí me ha pasado tiene una llavecita para otras personas que la están pasando muy mal. Y quiero regresar aquí, porque dijiste un montón de cosas que quiero ir desgranando. Una, quiero volver al MCN, porque ¿sí? Yo recuerdo que ese era un trabajo que a ti te apasionaba mucho y que luego resultó siendo, pues quizá una de las decepciones más grandes. ¿Cómo salís del MCN y qué tanto influye eso en tu decisión de irte de Guate? ¿Eso te rompió algún tipo de esperanza? ¿O dijiste, no, de plano, en Guate no es? ¿Qué fue lo que hizo que te fueras de Guate? Fíjate que me encanta que me hagas esta pregunta porque yo siempre he sido transparente de toda mi carrera profesional. De hecho, yo hasta hice un video que se llama Mi Gran Cuna de Oro, que está ahí en mi canal de YouTube, donde, fue un live eterno desde Carretera El Salvador, así como, esta era la casa de mis abuelos cubanos, atravesándome toda la ciudad hasta llegar a la zona 11, al parque que te digo que yo me salía, y iba haciendo todo el recorrido de trabajé aquí, hice acá, este es el video shop de mi primer trabajo. Entonces, ¿cómo llega el MCN a mi vida? Cuando yo tengo 949 Radio en el 2010, en una feria que hubo ahí en el Parque de la Industria, creo que era como una feria electoral, llega Rodrigo Arenas y me dice, mira, nos interesa mucho el trabajo que estás haciendo. Todavía el MCN no estaba en Cayalá, estaba ahí en una tienda de muebles que él tenía por la zona 10. Y me dijo, ¿por qué no te venís? Queremos hablar contigo, tararara. Y era en el mismo momento que otros partidos me mandaban a llamar. Entonces yo me fui a sentar con él y él me dijo, mira, estamos tratando de hacer un think tank financiado por empresarios. Y lo primero que siempre dije yo, ¿y van a decir quiénes son? Y él como, no, quieren mantenerse en el anonimato. Pues por lo que ya sabemos, va el tema de los secuestros y que aquí a todo el mundo le da miedo dar la cara y el nombre. Y entonces básicamente pues les sirve gente como yo que pues siempre hemos dado la cara y el nombre, ¿verdad? Y yo le dije, ¿sabes qué? No quiero. Porque tú, lo que va a pasar, y yo lo sabía, mira, eso es como cuando te vas a meter en una relación tóxica. Tu intuición femenina, ¿va? Y tu intuición femenina sabe, pero es como que, ¿por qué no hacemos caso, verdad? Bueno, ni modo. Entonces yo le dije, mira, no, porque se me hace que ustedes lo que van a hacer es que eventualmente de movimiento se van a volver partido y van a terminar siendo la misma babosada de siempre. No me interesa. 2010, 2011, 2012. Pasan 3 años. Y Rodrigo detrás y detrás y detrás de mí. Y obviamente yo por el chance en 949, que fue mi primer trabajo cuando yo volví de estudiar fuera becada. Yo estudié en Washington cuando me gradué de la Marro. Estuve en el Cato Institute, estuve en Bélgica, estuve en Italia. Y al volver estaba decepcionadísima de los organismos internacionales porque según yo iba a trabajar en la ONU, ¿me entiendes? Y mientras más estudiaba, me encontré con gente como Dambisa Moyo, William Easterly de The White Man's Burden, que era todo este tema de la ayuda no ayuda, el comercio libre ayuda. Entonces yo vuelvo a Guate y vuelvo a la radio porque era mi trabajo de medio tiempo. Y había un espacio en 949 que me encantaba esa emisora porque era mi mera música, no tanto como los 40. Y entonces 949 me abrió
ser community manager en el Banco Industrial, porque uno de los miembros del team que se estaba formando para redes sociales ya falleció en un asalto, lastimosamente. Otto me escuchaba todas las mañanas. Entonces me mandó a llamar. Entonces yo ya era locutora de 949, community manager de Banco Industrial, que lo fui por casi 2 años. Y después me mandaron a llamar de Tigo. Y en Tigo me ofrecieron ser gerente de relaciones públicas para el área de extorsiones de mareros a través de celulares. O sea, yo llevaba toda la relación pública de cuando los celulares son utilizados para las cosas turbias. Y entonces estoy ya de 2010 a 2012 teniendo estos trabajos, pero nunca suelto la radio. De 949 me despedí y pasé a Mega en la noche, Exprésate Ya. Entonces yo salía de Tigo y me iba para la Mega. Y empezaron los casos de corrupción de Roxana Valdetti. De que el helicóptero, los primeros. La agüita mágica. Ajá, la agüita mágica. Y yo empecé a hablar de eso en la radio. Y entonces en Tigo me dijeron así como, mira, no podemos tener a la gerente de Relaciones Públicas hablando más del patriota, ¿verdad? Y yo como, ok, entonces te vamos a renunciar. La verdad que me hicieron el favor de renunciarme en lugar de despedirme, pues, o sea, y se los agradezco muchísimo. Porque yo siempre he agradecido los trabajos que mejor me sacan antes de censurarme y callarme Sí, pues. la boca, ¿me entendés? Porque pues yo siempre he pensado que me pueden dar todo el dinero del mundo y sí, o sea, yo con 27 años era gerente de la empresa de telefonía más grande de Guatemala, pero concluí que si yo me callaba, todo ese pisto lo iba a terminar usando para tratarme un cáncer no sé, ¿me entendés? De lo que me hubiera dado. Entonces agradecí irme y siempre he agradecido mis fracasos porque he sabido utilizarlos para volver a subir. Y creo que no hay éxito sin fracaso. Y en Guatemala le tienen tanto pánico al fracaso y es como, es que viene uno junto con pegado. Entonces llamé a Rodrigo 3 años después y así yo así como, ¿qué onda? Aquí anda tu hija pródiga, ¿va? Porque ya había estado en el banco, ya había estado en Tigo y yo veía que el MCN en estos 3 años seguían con una línea bastante congruente, no se habían vuelto partido, seguían buscando gente para la cantera y ahí es donde entro en el MCN. Y mi chance, antes de volverme viral en Zaragoza, era toda la parte mediática de hacer protestas en el Congreso, pero que fueran cubiertas por los medios. Entonces nosotros llegábamos con propuestas de ley, pero también llegábamos con piñatas de cucarachas y de ratas y con máscaras de fumigación, de que fumiguemos el Congreso. Cuando el Estado quemó a las niñas huérfanas, llegamos con unos globos de abusados nunca más a dar, y siempre con propuesta. Era como circo para que los medios de izquierda nos cubrieran, porque nadie nos cubría, y la propuesta. Y el pobre Luis Pedro Álvarez como 3 veces nos recibió así las propuestas, siendo el único diputado libertario del Congreso, y obviamente se quedaron engavetadas, ¿me entendés? Entonces, en ese ínterin me becan también para sacar una maestría en la difunta Escuela de Gobierno, de la cual ya no me pude graduar porque justo me volví viral y me faltaba un curso. Y después digo, menos mal no me gradué, porque esa generación que yo era de la primera, puchicas, así, había una gente de dudosa procedencia, que al final digo, qué bueno, ¿me entendés? Que no me pasó. Y entonces, sigo haciendo mi trabajo internacional por ese discurso de Zaragoza, que eso sí se lo voy a agradecer a Rodrigo mucho, y lo quiero decir porque yo creo que es bueno integrar lo bueno, lo malo, lo feo, entender que la vida tiene todo. No todo es así. Pero cuando yo me vuelvo viral, primero Rodrigo me había dicho, mira, andate a ese congreso porque qué vergüenza que Guatemala no tenga representante. Realmente debió haber ido un diputado, pero ningún diputado se apuntó. Y yo llegué a ese congreso y si ustedes se dan cuenta, un montón de gente habló. Hablaron venezolanos, cubanos, peruanos, mexicanos, había de todo. Y fueron 3 días. Y hubo varios discursos. ¿Por qué el mío en ese momento se volvió viral? Nunca lo voy a saber. Y hablo mucho de eso acá. O sea, cómo fue la exponenciación de una fanpage de Facebook que tenía 25,000 guatemaltecos. Al siguiente mes, 250,000 latinoamericanos. O sea, fue así de que ¡pum! Y se disparó. Y cuando me empezaron a invitar a dar conferencias, el primer país que me invitó fue Uruguay en el 2014, noviembre, y Argentina. Y Rodrigo se sentó conmigo y me dijo,
mira, me dijo, muy probablemente ese discurso de 11 minutos va a ser tu pico en la vida. Ya de ahí todo va a ser cuesta abajo. No te asustes, me dijo, si cuando vos llegues a Uruguay la gente no conecte contigo, porque yo nunca había puesto pies en Sudamérica. La había requete estudiado porque sabes que en el EPRI, puchica, desde geografía hasta la historia, hasta tal, pero nunca había puesto pies más al sur que Nicaragua. Hoy por hoy conozco y he trabajado y me he recorrido Latinoamérica entera, excepto por Perú y Cuba, ¿verdad? Pero en ese momento él me dice eso y yo me subo al avión con mucha humildad diciendo, pues tiene razón, capaz, o sea, ese discurso fue el top y ya de ahí la mara cuando ya me vea en vivo y una conferencia de 1 hora se van a aburrir y fue todo lo contrario. O sea, me acuerdo de llegar al Teatro Maipo, 700 personas y estaba oscuro y yo cuento todo esto en el libro y empiezo a dar mi conferencia de la República, del populismo, de por qué esto, de por qué lo otro, lo que nos enseñaron en la Marro, básicamente, ¿me entendés? Con un poquito de sal del Cato Institute para ponerle un poco de libertarianismo picante. Y esa era mi escuela, pues, más todo lo que había refutado en las universidades socialistas europeas. Y entonces la gente empieza a resonar conmigo y se vuelve este furor. Y cuando llego a Caracas, la gente me abrazaba, se me abalanzaban, estaban todos desesperados. Por favor, ayúdanos, por favor, por favor, por favor. Y regreso yo a Guatemala con un know-how que me empieza a hacer todavía más hábil y más efectiva. Y en el momento en que yo estoy en ese pic, y donde el MCN está haciendo sus cosas internas, porque yo ando en mi rollo, regreso un día de viaje, no me acuerdo ni de dónde venía, y voy directo para la oficina, porque ya no estaba en Cayalá, sino que estaba aquí en la 20 calle, y la CICIG había tomado las oficinas, que fue ese día, ¿verdad? Que entraron con metralletas y yo, o sea, no logré ni llegar, porque estaban las cuadras bloqueadas. Y yo venía tarde porque había tenido un avión de, no sé, 11 de la noche, ¿me entendés? O sea, por pura chiripa yo no estaba ahí, ¿me entendés? Y yo, ¿qué pasó? Y entonces ya hubo como este cuarto de guerra, ¿no? Que ya nos juntamos como 3 o 4 días después. Me acuerdo que Marta Yolanda me llevó a Libertópolis a hablar, porque claro, la crucificada, la corrupta, la que se llevó todo el pato fui yo. Porque los empresarios... Porque era la más visible, claro. Obvio, los empresarios del MCN calladitos. Rodrigo no estaba ni en Guate, estaba en Miami, ¿ok? Y eran pláticas de, sí, va, ya voy a regresar, tal. Y yo tenía mi equipo, que éramos María Huer, Mario Young, éramos 5, José Echeverría, y era una cuestión de decir, ok, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ya cuando regresa Rodrigo y tenemos este cuarto de crisis, mi propuesta fue, tenés que renunciar. Tenés que renunciar como presidente, director, jefe, whatever el título, en lo que te enjuician, te hacen el proceso, porque era por un pago a través de la constructora Alejandro Sinibaldi, tal, no sé qué, que además yo a Alejandro Sinibaldi lo había ridiculizado en la 949 cuando llegó a entrevistarse como alcalde, que ese fue otro de los logros que yo logré en 949. Por primera vez llegaron candidatos. Yo entrevisté a Suger, había entrevistado a Canela. Llega el idiota de Sinibaldi que tenía su cara tapizada por toda Guatemala y yo saqué las cuentas. Y le dije, tantas vallas en zona 15, zona 14, la Roosevelt tal, cuestan tanto. Tantos anuncios. Solo en mi programa, Alejandro, usted se está anunciando tantas veces al día. Entonces yo le saqué los números. ¿De dónde sale el pisto? ¿De dónde sale el pisto de su campaña, perdón? Ah, no, es que a mí me hacen precio especial. Y me acuerdo que ese día en el programa se volvió el precio Sinibaldi. Que era como chingar de que la gente iba a llegar a McDonald's a pedir el precio Sinibaldi, que el Whopper en vez de dárselos en, no sé, 20 quetzales, se los dieran en 2, ¿me entendés? O sea, todo eso ya había pasado en mi vida. Y cuando pasa esto y le decimos a Rodrigo, te tenés que apartar, en un inicio él dijo que sí. Entonces, todo bien. A las 3 horas después de almuerzo, pues se juntó con sus abogados y regresó y dijo, no voy a renunciar. Entonces yo me quedé callada y me acuerdo que de las oficinas en zona 10 había otra placita comercial que está como enfrente de Semaco y les dije a todos, ¿saben qué? Vámonos para allá. O sea, mi equipo, pues, el que era mi equipo. Y entonces nos fuimos para allá y les dije, miren muchachos, yo mañana voy a renunciar. ¿Ok? Porque yo siento que aquí hay algo más profundo. Porque no me cuadra por qué Rodrigo dijo primero que sí y ahora dijo que no. Entonces, si no hay nada que temer,
¿Por qué? Y la verdad no me parece que yo me esté llevando el pato de algo que no es mi responsabilidad. Claro. Porque yo no era la contadora del MCN, ¿me entendés? Y además yo ni siquiera era ya parte de la cantera. Yo nunca estuve, como otros que sí estuvieron, utilizada por los partidos. A mí ningún partido me dijo, mira, vos vas a ir en tal lista, porque yo ya estaba afuera. Entonces, todo mi equipo me dijo, renunciamos contigo. Y entonces al día siguiente llegamos, entregamos nuestras cartas de renuncia, muy así, show gringo, ¿va? Y Rodrigo se molestó. Y me dijo que yo era una traidora, y que esto, y que cómo era posible, y que no sé qué, y no sé cuántos. Salí de ahí, me acuerdo que me llamó Salvador Páez. Y me dijo así como, usted se va a arrepentir, que no sé qué. Y yo, pues sí, tal vez no. Yo en ese momento, yo no veía la luz, ¿me entendés? O sea, yo no era como que, sí, después mi vida va a pasar. Yo solo estaba actuando con congruencia. E inmediatamente, entregando la carta de renuncia, yo subí en mis redes. Sí, yo recuerdo esos posts. También recuerdo el de Mario y el de María. Sí, todos ustedes pusieron sus renuncias. Pusimos nuestras renuncias, nos llamó Plaza Pública, porque obviamente Plaza Pública, que era medio de izquierda, dijo, hoy sí, ¿me entendés? Y nosotros le contestamos a Plaza Pública hasta la última pregunta que tuvo, y ahí estaba en su medio, está todavía creo el artículo, si se ponen con el link, donde todos contamos todo. Y tengo entendido que de los 5 que renunciamos, 2 regresaron al MCN por un breve periodo y con los otros pues ya se fueron ubicando, etc. En ese momento de mi vida, yo el único otro trabajo que tenía era en Libertópolis. Yo tenía mi programa de radio y tenía en Azteca HDP, Los Hijos de la Política. Esos eran mis 3 trabajos. Y a mí en Azteca, desde que yo empecé en 2015, porque todo este merequetengue pasó a finales de 2017, todos los años era como, ¿cuándo te vienes a México, pues? Porque pues a mí me contrataron de directo de Ricardo. Y entonces yo cuando conversé con él le dije, mire, mi agenda es bien compleja. Yo estoy viajando, yo estoy escribiendo, no importa. Y entonces yo le decía, pues sí, me acuerdo perfecto que un día le dije, porque todavía el canal quedaba en los foros que se habían quemado en un solo edificio. Y me llevaron a México, a conocer los foros de México, cuando me contrataron en 2015. Y yo todavía le dije, es que usted me está enseñando el Ferrari, porque obviamente los foros de México son wow, ¿verdad? Pero en Guatemala lo que manejamos es un bochito, pues, le dije yo. Y él me contestó, pues, ¿cuándo te vienes a vivir a México? Y ahí sí yo me asusté, ¿me entiendes? Porque era el año 2015. Estaba yo trabajando no solo la gira que hice por toda Latinoamérica en mes y medio, sino que el Patriota, estar todos los sábados llegando a la Plaza Central, que yo llegaba con el rotafolio a dar clases de por qué el presupuesto no funcionaba. Entonces yo le dije, no, yo ahorita no me puedo ir de mi país. Pero cuando pasó esto en el 2017, yo dije, nunca, jamás yo vuelvo a confiar en la derecha. Lección aprendidísima. Gracias, universo, porque pasó ahorita, pasó en un momento bien, nadie murió, no se perdió ninguna vida, no fue tampoco una cuestión de mayor trascendencia, y fue el impulso que necesité para decir, órale, pues me voy a México. Irme a México fue lo mejor que me pudo pasar. Sí. Te lo juro. Irme a México hasta me hace mejor presidente para Guatemala. Porque cuando estás en Guatemala con el problema aquí, es como cuando estás en una relación tóxica, entonces la chava está tan enamorada que no se da cuenta de que el tipo le es infiel, la trata mal, la gostea, le queda bien, le queda mal. O sea, en Guatemala la gente está tan agobiada por el tráfico, por la corrupción, están tan ensimismados que a veces no pueden hacer zoom out y traer soluciones de afuera con menos rabia. Y a mí México me permite eso, me permite ver desde afuera, además me dio acceso a cerebros brillantes. Yo he llegado a entrevistar al astrofísico Neil deGrasse Tyson, pupilo de Carl Sagan. Sí, lo vi. He entrevistado a Deirdre McCloskey, a Neil Ferguson, he tenido la oportunidad de escuchar gente como Gabor Mate, Yuval Noah Harari, porque claro, a México, tú que eres un seminario de psicología, neurociencia, política, economía,
hay. Claro, te llevan a los mejores. Te llevan a los mejores. Entonces eso me, ¡pum!, expandió la mente. Aparte fui a Burning Man. Burning Man me cambió la vida porque es una sociedad 100% libertaria. Es radical self-expression, radical self-reliance, o sea, libertad total, pero responsabilidad total, ¿me entendés? No hay un gobierno que te va a andar acuchichando. Muy randiano, que siempre fuiste fan de Rand. Exacto. Y además, me acuerdo una vez en Burning Man, me encuentro un chapín, y son pocos los chapines que te encontrás, y me dice, mano, era su primer burn, era como mi tercero o cuarto, mano, me dice, ya entendí lo que crees para Guate, ya entendí cómo aquí todo el mundo, aunque sea diferente, se trata igual, pero puchica vos, nadie te va a entender. Nadie lo va a entender hasta que no venga aquí. Yo solo lo abracé y le dije, bienvenido, hermano, bienvenido. Entonces, en todo este camino, Lucy, yo me he dado cuenta que mi destino, mi karma, para lo que soy buena, es que cada vez que yo me he querido alejar y he dicho, no, qué asco, la vida tiene una manera de decir, no, sí vas a tener una voz, pero la voz no va a ser a través ni de la ONU, ni del gobierno, ni de la derecha, ni del partido corrupto. Tú te vas a hacer tu propio camino y tiene una forma que ni yo conozco y ahí va. Y puede que sí, y puede que no, ¿me entendés? Ahorita en Filgua me decían, pero te vas a lanzar de candidata. Yo, claro, ahí están mis 15 propuestas y ahí están mis 5 propuestas no negociables. Yo le voy a dar, como el Quijote. A mí no me importa que no sea para el 2027. Es Guate la que tiene que decidir cuándo quiere salir de esta relación tóxica, ¿me entiendes? O sea, aunque no haya partido político ni inscripción oficial, tú siempre vas a lanzar tu candidatura. Sí. Y lo chistoso es que a mí me da risa cómo todo mutó, porque hablando del MCN, pues ahora existe República, ¿me entendés? Y José Fernando Orellana, que yo adoro con todo mi corazón. O sea, José Fernando con mi amiga Carla me fueron a traer a Tapachula en la pandemia, cuando mi papá falleció. Y mi papá falleció así. Y Yamatei tenía cerrado el país. Y él me dijo, no te preocupes, yo voy por vos, porque si alguien no iba por vos por tierra, no había manera de entrar. Y gracias a él y a Carla y a todos mis amigos que en ese momento tan duro me apoyaron, yo pude llegar a enterrar a mi papá. Entonces, ahora me dice él, bueno, estoy trabajando como director de República, y digo yo, qué bueno que salgan cosas buenas de lo negativo. Ojalá, le dije, que Rodrigo te aprecie como a mí no me apreció en su momento y como a mí no me apoyó. O sea, en vez de tener este rencor, es como, ¿qué podemos sacar de positivo de todo lo que está pasando? Pero qué cómoda es también Guate, porque a mí me crucificaron de corrupta, de una corrupción que ni mía era. Y yo me pregunto, ¿cuánta Mara renunció a sus trabajos cuando sus empresas se embarraron con la línea, por ejemplo? Ninguno. No vas a encontrar. ¿Va? Entonces yo sí renuncié, pues. Porque yo no puedo controlar que el ambiente donde yo esté no se vuelva tóxico. Lo que yo sí puedo hacer es retirarme. Entonces, que a mí me crucifiquen, ¿por qué qué? Porque no me hundí con el barco del MCN. ¿Hundirme a dónde? Y lo chistoso es que después se supone que no había pruebas y que nunca se pudo comprobar nada y que todos salieron limpios. Bueno, chingón. Entonces, seamos congruentes, ¿verdad? Y entre los eventos que voy a tener, hay uno donde invitaron a Rodrigo y a mí me gustaría como que también agradecerle, porque en medio de todo es como, mira, hubo cosas muy positivas, pero yo creo que la libertad es saber seguir en el momento que es para uno congruente. Sí. Y creo que haces bien, porque guardar ese rencor creo que más te daña a ti que a ellos. Y te iba a preguntar también sobre ¿cómo ves el tema del debate? Yo recuerdo que antes eras mucho más incisiva, tenías tu campaña, Debatan con Gloria. Sí. Y ahora, ¿cómo lo ves después de la experiencia con Laje, después de ver todo el tema de polarización y sobresimplificación? Porque sí, mencionas pues a Rodrigo y a República, y hubo un video que se hizo viral hace como 1 año, 2 años, donde habla de que los seres humanos solo tenemos 3 derechos humanos o algo así. Y tú decís, pero ¿cómo vas a sobresimplificar? O sea, regresate a la Carta Magna, estudiate los derechos humanos de primera generación que justamente te quieren defender del Estado. Si decís que solo son 3, ¿cómo te vas a defender del Estado solo con 3 derechos? Pero bueno, a lo que voy es que en estos espacios de debate se suele como que tomar los conceptos, simplificarlos solo
debatir para ganar, para decir yo tengo la razón y no una verdadera búsqueda de la verdad. ¿Todavía crees que el debate es una buena herramienta o...? Porque yo en lo particular sí ya me rendí a los debates. Yo pienso como que, bueno, los debates ya no sirven para nada, o sea, solo para que cada uno hable contra una pared y trate de convencer al otro, ¿no? Mira, para mí, de los fracasos que yo más agradezco y apapacho en la vida, y si lo quieren ver como fracaso, porque al final para mí fueron grandes éxitos, fue la experiencia del MCN y el debate con la AGE. Fue lo mejor que me pudo pasar. Porque ahora, aunque muchos todavía me dicen, ay, amiga de Milei, desde su ignorancia, sí sirvió para deslindarme de todo lo que se va a venir. Y ahorita que arrestaron a Andrew Tate en Estados Unidos, digo yo, ay Dios, cuando venga eso para Latinoamérica, que me recuerda muy similar a cuando Martín Rodríguez Pellecer debatía conmigo en la Landívar y después resultó ser un acosador sexual. Entonces, yo siempre he tenido la bendición que mis enemigos con el paso del tiempo o se mueren. Le pasó a este Álvaro Velázquez que escribió un libro contra la Marro. Horrible el libro, o sea, él acusaba a la Marro, puchica, de todos los males que tiene Guatemala. Ojalá la Marro tuviera ese poder, por Dios santo. Y yo lo llevé a una entrevista y después falleció. Después Martín Rodríguez Pellecer, acosador sexual. Entonces, es cuestión de tiempo y te vas dando cuenta que la vida va poniendo a todo el mundo en su lugar, ¿me entendés? Yo siempre enfoco más mi energía en yo ser mejor versión que en estar atacando a mis enemigos. Mis enemigos, en cambio, me dedican tanta energía que eventualmente ellos se desgastan o pasan de moda o lo que sea. Yo creo que el debate es útil porque cualquier publicidad es buena publicidad. De hecho, voy a tener otro el 22 de julio, pasado mañana. Vénganse a la Hacienda Hidalgo. Soy la única mujer, by the way, entre 7 hombres, donde hay candidatos presidenciales, influencers, diferentes sectores de la sociedad. Y en esta hacienda que queda en la zona 10, la entrada es libre, creo que hay un cupo limitado, pero la entrada es libre. Van a poder experimentar lo que va a ser una especie de gallinero, creo yo, porque son todos esos hombres en contra de mí o tratando de ver qué onda con Guatemala. Y además va a estar Rodrigo Polo, ¿verdad? Que siempre ha hablado pestes de mí. Y entonces yo digo, genial, o sea, sentémonos a ver quién es la creme de la masculinidad guatemalteca. Y yo no le tengo miedo, ¿me entendés? Como yo sabía que con el debate del AGE, incluso antes que el debate empezara, a mí me estaban acusando de pedófila en Twitter. Lupe Batallán, que en ese momento era como la perrita faldera del AGE y que terminó más desechada que un pañal sucio por ellos, como le va a pasar a todas las mujeres que se meten con esa gente, porque son profundamente misóginos. Incluso todos mis amigos gays dicen probablemente son gays en el closet. Ya hay estudios de eso, que esta profunda homofobia viene de hecho de una homosexualidad reprimida. La cuestión está en que Lupe Batallán a los 5 años me pide disculpas y me dice, mira, de verdad, te pido disculpas porque lo que hicieron contigo, con tu imagen. Y le dije, yo te agradezco que me pidas disculpas, pero me las mandó por WhatsApp cuando todos sus ataques fueron por Twitter. Y le dije, del tamaño de la pedrada es el tamaño de la disculpa, ¿verdad? Entonces, pero ahí quedó. Y a mí me sirvió muchísimo. Yo tenía claro que me iban a despellejar, que me iban a acabar, que me iban a deshumanizar, a caricaturizar. Y aparte es una cuestión muy perversa porque te quieren acabar, pero te quieren violar. Es como que te quieren poseer, pero te quieren acabar. Es bien enfermo el rollo, si tú te das cuenta en los insultos. Sí. Pero yo lo tenía claro. Pero yo iba por una cosa. Hacía lo Game of Thrones. Yo a ese debate iba a por una cosa. Y era que ese tipo dijera lo que dijo, gritando como un cerdo, cuando dijo, me chupa un pito el libertarianismo. En el momento que ese señor dijo eso, yo dije, misión cumplida. Arrástrense que hay lodo. Y lo que no saben mis haters argentinos y mis haters latinoamericanos es que yo tuve la mejor escuela con mis haters guatemaltecos, mucha. Ya para cuando a mí en Argentina me insultaban, yo les decía, ay Dios, yo ya tuve la escuela de la USAC, ¿me entendés? O sea, ese es el callo que yo fui cultivando. Y gracias a ese debate y gracias al MCN, yo pude volverme mejor y llegar a la audiencia que realmente quiero llegar. Porque a mí no me interesa convencer fascistas ni comunistas. A esa gente no la convences. Esa gente lo único que puedes hacer contra ellos es defenderte para que no te maten.
punto, y que no te quiten tus derechos, porque discúlpame, pero la que me quiere quitar el voto no es una zurda de mierda, es la Erika Kirk, ¿va? Ajá. O sea, que se supone que la derecha es lo más cercano al libertarianismo, pero hay un ensayo cabal de Hayek. De Hayek, ¿por qué no soy conservador? Sí. Y ahí está conservadurismo, un obituario de Ayn Rand. Entonces, y te dicen, ay, bueno, no, pero es que Hayek, y hacen cherry picking. No, bueno, pero es que Hayek no quería decir que no era conservador. Es como cuando los zurdos te dicen, eso no era verdadero socialismo. No, señores, Hayek escribió, ¿por qué no soy conservador? Friedrich Hayek. Y el libertarianismo sostiene las ideas que yo sostengo. Les guste, no les guste, me da igual. ¿Me entendés? Ese es el rollo. Entonces, cuando me dicen, tú perdiste el debate, no, yo no lo perdí. Primero, gané porque cumplí ese objetivo fundamental. Y segundo, yo demostré lo que la teoría libertaria sostiene. Que a la gente le guste o no le guste, ese ya es su derecho, eso está bien, eso es otra cosa. Sí, y otra cosa que destantea a mucha gente es toda tu posición sobre el feminismo también, porque hay quienes que te dicen progre por feminista, claro, pero hay gente que así como que no logran ubicarte en el mapa, digamos, y por eso es que yo te llamo incomprendida, porque obviamente yo sí te logro ubicar en el mapa porque por todo el tema del amarro, libertarianismo y que no vemos derecha e izquierda solo así como dos planos, sino vemos toda la complejidad que hay en medio en los diferentes ejes. Tú estás tal vez en el eje como un poquito más anarquista del que a mí me gusta, pero está bien, o sea, eso es tu rollo y está bien. ¿Qué se siente eso de que te quieran colocar en una caja siempre? Pues la verdad es que a mí me da ternurita, pues, porque pobrecitos, la gente tiene la obsesión de quererte encasillar porque su mente es muy chiquitita, pero la mía no. Yo conozco 4 continentes, he viajado a diferentes realidades, he podido experimentar tantas cosas desde la India, Australia, Israel, Palestina, Europa, Turquía, toda Latinoamérica. Entonces, mi caja es amplia y caben todos y no necesito etiquetar. Si ahorita tú, Lucy, me decís, mira, fíjate que al mismo tiempo me encanta el jazz, soy patinadora en hielo, juego ajedrez de vez en cuando y soy adicta al TikTok, no hay pedo, ¿me entendés? ¿Por qué una cosa te va a impedir la otra? Solo porque te conozco con la faceta de súper buena comunicadora, licenciada de la Marroquín, no puede ser todas esas otras cosas. ¿Quién dice? Entonces hablamos mucho y esto, las feministas zurdas, como las feministas o las conservadoras que ya no quieren ser feministas, ay, sí, la libertad de la mujer, pero las zurdas quieren que te domine o te someta el patriarcado del Estado, ¿verdad? Porque es como la mujer es tan inútil que tiene que venir papá Estado a darle todo. Para mí eso no es libertad, para mí eso es pasar de un patriarcado a otro. Y las conservadoras es como, no hay que alejarse del marido, a lo cuento de la criada, hay que dejar de votar. Y entonces es como, ok, ¿cómo se ve la libertad? Y yo lo que soy es una mujer libre. Y entonces en mi libertad soy absolutamente responsable de todas las consecuencias de mis acciones, hasta el punto que me he responsabilizado por mis papás. Yo mantuve a mi papá en sus últimos años de vida, ¿me entendés? Entonces, a mí nadie ni me ha mantenido con impuestos. Yo trabajo desde mis 17 años, estudio, me sostuve sola, porque para mí la libertad... Puedes hablar mucho de libertarianismo, como yo decía la vez pasada, estos libertarios de Twitter, pero hablan de propiedad privada, pero viven en la casa de los papás. Y hablan del matrimonio y la familia conservadora y ni traida tienen, porque no hay mujer que los aguante, y hijos menos. Y si tienen hijos y si tienen mujer, les andan poniendo el cuerno y después se andan persinando. Y te hablan de propiedad privada y libertad y vida y andan llevando a las amantes a abortar. ¿Me entendés? Entonces es como... Yo por lo menos lo que ves es lo que hay, ¿me entendés? Hay congruencia. Ajá, hay congruencia, hay imperfección, hay humanidad, hay una mujer que no esconde sus duelos, ni sus cosas buenas, ni sus fracasos, está todo expuesto. De lo que me siento orgullosa, de lo que hubiera podido hacer mejor, ahí está. Y es una forma de ser mujer libre. Pero, Lucy, hay 4,000 millones de maneras. Como mujeres sabemos en el mundo. No es solo mamá o soltera, o casada o no sé qué. No. Puede ser muchísimas cosas en diferentes momentos. ¿Y sabes qué es lo más chistoso? Que ahora yo tengo una vida más conservadora que cualquiera de esos. Porque tengo un novio que tiene un hijo. Va.
Y el niño me adora, o sea, pero me adora y nos adoramos. Entonces, resulta que yo tengo más familia tradicional que la que tienen todos ellos, ¿va? Pero además soy burner, pero además soy licenciada cum laude con 2 licenciaturas, pero además tengo 3 maestrías, tengo 4 libros, tengo 15 propuestas presidenciales, me encanta la moda. ¿Y qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo? ¿A quién le estoy haciendo daño? Es que esa es otra cosa que yo decía en mía. Puchica, mi mensaje nunca fue el nazismo es bueno, el comunismo es bueno, hay que someter, hay que ser racista, hay razas mejores que otras. Ojalá, si ese hubiera sido mi mensaje, pues vos decís, Merecido el hate. chula, pues ¿qué esperabas? Que no te vinieran a matar. Pero resulta que los que dicen esas cosas son aplaudidos, son electos democráticamente. Y las que hablamos de libertad, como vos bien decís, lo hacen para que las demás se callen. Y yo por eso escribí este libro. Por todas las mujeres que cuando ven cómo me atacan, me humillan, me insultan, dicen, puchica, no, mejor yo. Porque el problema es que si más mujeres se callan, vamos a terminar en dictaduras teocráticas. Miren Irán. Afganistán. ¿Cómo era Afganistán? ¿Cómo está Irán? ¿Cómo está Cuba? ¿Cómo está Venezuela? Vayan a ver cómo estaban antes las mujeres en esos países. O sea, es mentira que la mujer alcanza derechos. Y entonces ya. No, esos hay que defenderlos cada día, claro. Y volviendo al libro, ya para ir cerrando, ¿no? Ahí mencionas como varios tips, Sí. Das consejos para las personas que... Bueno, obviamente aquí nosotros también lidiamos con los comentarios de odio, no al nivel que tú, pero a mí me da mucha risa porque son aquellos tus insultos así, lo que tú decías, ¿va? De bully de primaria, ¿verdad? Mucho que con el cuerpo de uno, tu apariencia y demás, casi nunca las ideas. Nunca. Y es muy chistoso porque es como, esas bromas yo las superé en el 6º grado. Pues, Exacto. O a veces te tratan de insultar y te hacen una caricatura y la caricatura está bien chilera. O sea, yo de verdad tengo caricaturas del Net Center impresas en mi cuarto porque me gustaron mucho. O sea, y según ellos así lo van a insultar a uno. Pero no sé tú qué tips tienes como para esas personas que tienen temor y que dicen, no, mejor me callo porque yo no quiero ser la siguiente a la que destrocen, ¿no? Mira, son muchas cosas. De hecho, toda la segunda parte del libro se basa en eso, empezando, por ejemplo, por el primer chapín que al menos en mi generación se salió de la olla de cangrejos, que fue Ricardo Arjona, y que tengo el honor de que él me haya hecho una reseña preciosa para el libro. Y tengo ahí su carta a sus haters, que se llama Sillas Tibias, que la publicó en Prensa Libre hace unos años, cuando lo criticaban por la labor que estaba haciendo con Guatemorfosis. Desde eso, que te puede llegar a inspirar, hasta toda una serie de técnicas y prácticas de las terapias que a mí me han servido. Desde la respiración holotrópica, la respiración de Wim Hof, meditación. Yo llevo 4 años meditando todos los días, practico Ashtanga todos los días. Eso, la verdad, ha sido un grounding increíble. Y ya no es el misticismo, no. La neurociencia tiene demostrado los beneficios de la meditación, ¿me entendés? La gratitud. El ser muy agradecido con lo que tenés y no estar fantaseando con lo que no tenés. El objetivismo, porque el objetivismo te hace aceptar la realidad tal cual. Yo ya no me peleo con la realidad. Yo resuelvo con lo que la realidad me arroja. Yo no me voy a poner a decir, es que Trump no debería, es que esto no debería. A ver, yo pienso que Guatemala ya debería legalizar las candidaturas independientes. Pues si no lo quiere hacer ahorita, está bien, síganse dando. Pero ya no me peleo con la realidad. Y eso me lo dio el objetivismo. Está también el gran poder de la naturaleza, el contacto con la naturaleza, el contacto con los animales. Yo soy animal lover a morir y creo que la energía animal es de las más sanadoras que hay. Hoy incluso sabemos que los perros pueden detectar enfermedades antes de tiempo. Sí, recuerdo a tu Shusha. Mi Shusha. Y tu campaña de árboles, de sembrar árboles. Sí, también, sí, porque también es eso, o sea, mucho libertario de Twitter, pero ¿qué estás haciendo en la vida real? O sea, si ya sabes que el gobierno no funciona, pero ¿qué estás haciendo tú para llenar los huecos del gobierno? ¿Me entendés? Y ahí sí yo dije, pues a sembrar árboles, pues a hacer esto. Mi Shusha preciosa que me duró 7 años, ahora tengo a la Gypsy que la adopté y tengo 2 gatos, Tito y Tara. Y para mí la energía animal de verdad te desintoxica de toda la porquería, de las cosas. Es curioso porque a veces los animales son más humanos que los humanos, ¿me entiendes? Y te recuerdan tu humanidad. El poder de las plantas medicinales ya está comprobadísimo y de hecho me dio muchísima alegría que en Filgua llegó un contacto de unas mujeres chamanas en el altiplano que están utilizando plantas medicinales para los partos.
Ay, qué bonito. Y le dije, quiero hablar con ellas. Porque para mí el alcohol, que es de las drogas legales y como es legal, entonces nadie la cuestiona, pero ya científicamente está comprobado, es la más tóxica, es la más dañina para la salud, para todo, para el hígado, para el cerebro, para el colesterol, para el estómago, etcétera, versus las plantas medicinales que vienen a componer todos los traumas que genera el alcohol, porque el alcohol es la causa número 1 en este país de violencia, Sí. de violaciones sexuales, de abusos a menores. Bueno, acaba un caso espantoso, no sé si viste, ¿no? De un hijo que mató a su padre, que estando borracho. Me contaron, pero no sabía que estaba borracho. ¿Ves? Pero como es legal, va mucha, y lo que es ilegal, entonces no se han puesto a pensar que si tienen un gobierno que no los cuida ni para que no los maten, también los tiene brutos, prohibiéndoles las cosas que los pueden sanar. Es que de verdad, es cuestión de pensar. Y es una serie de también consejos que yo daba desde 949. El manual para salir de pobre, que me generó mis primeros haters en la USAC. Y básicamente el manual para salir de pobre, que son 10 pasos, su premisa es que la riqueza mental es la madre de la riqueza material, no su hija. Primero hay que tener aquí y luego accionas. Ser para luego tener. Eso me generó el hate que no te puedo explicar. Aquí está. Tengo los 30 consejos de alguien que se despide de la década de los 20, que eso lo publiqué cuando cumplí 30 años y eran mis 30 consejos de eso, ¿verdad? Y iban en cuestiones espirituales, financieras, materiales, etc. ¿Qué más hay ahí? Está también el poder de la familia cósmica. En Guatemala hay mucha codependencia tóxica y yo la he vivido en mi propia familia, de creer que si es tu sangre, tenés que aguantarle todo. Tenés que sacarlo de sus deudas, tenés que acuchicharle las adicciones y por ser nuégados con una familia tóxica o un marido tóxico, pues ¿cómo vas a ser libre? Eso es algo que también hay que entender. Y eso sí, puntito para el amarro. Mucho te pueden hablar de libertad económica, pero si estás hablando a una población altamente traumada, la libertad se pasa por aquí. Porque primero hay que entender de dónde viene ese trauma. Y por eso también tengo un capítulo que se llama Ni el objetivismo ni las anfetaminas fueron capaces de sacar a Ayn Rand de su profunda depresión que la tuvo encerrada en su casa 2 años. Y esto los objetivistas muy poco lo quieren hablar, porque a ella la quieren tener deshumanizada, como que ella en el fuera pedestal. En el pedestal. Y yo a esa señora la amo. Y cuando te digo que la amo, porque para mí amar es aceptar. Yo te amo con todo lo que sos, con el chile, el mole, el pozole, lo bueno, lo malo, lo no tan bueno. No quiere decir que te voy a aceptar abusos, pero te acepto en tu totalidad como el ser que sos. Entonces, para mí, Ayn Rand es hermosa por todo lo que nos dejó. Pero cuando me metí a estudiar su vida y me doy cuenta por el propio Antonio Escotado, que también es un genio del mundo de habla hispana y el mejor compendio de la relación de las drogas y la humanidad, y él decía, Ayn Rand y su profunda adicción a las anfetaminas, que duró más de 30 años, igual que su adicción al cigarro, hizo que su cerebro y su neuroplasticidad estuvieran hyper-focused. Porque las anfetaminas funcionan, son las abuelas del Adderall, para quien no lo sepa. Entonces, tenemos una filosofía tan profunda como el objetivismo en la rebelión de Atlas, gracias a esa adicción. Pero ¿qué pasó? Que es lo que pocos saben. Ayn Rand puso sus expectativas fuera de ella misma y ella pensaba que cuando la rebelión de Atlas fuera publicado, todos los empresarios gringos lo iban a leer y iban a decir, aquí está, soy John Galt. Iban a llegar a Washington, iban a acabar con los lobbies, iban a regresar a los padres fundadores de Estados Unidos, y pues nada de eso pasó. Y el libro se volvió súper influyente, es el segundo libro más influyente en la historia de Estados Unidos según el Library of Congress, pero ese honor se lo dieron hasta el 92, ella se murió sin ver ese honor. Entonces ella cae en una profundísima depresión que la llevó a una agorafobia donde no quería ni siquiera salir de su casa. Y quien la saca de esa depresión es su amante, Nathaniel Branden, porque Ayn Rand era poliamorosa y su marido, o sea, todos enterados, todos sabidos. Sin embargo, el marido como que le dijo, sí, ok, va,
poliamor, pero él cayó en una profunda depresión también, con mucho alcoholismo. Y Nathaniel Branden empieza a sacar a Rand a punta de terapia. Y Nathaniel Branden es el que empieza a lograr que Playboy Magazine en 1964 le haga una entrevista fantástica, la lleva a los programas de televisión de la época, que son estas imágenes que ahora tenemos en YouTube de Rand sentada con el cigarro en aquellos talk shows hablando todo su rollo. Y ahí es donde Rand empieza a desarrollar sus libros de no ficción. Entonces, entendamos que si a esa señora no la hubieran sacado y no se hubiera sacado ella de su depresión, no tendríamos hoy la virtud del egoísmo, conservadurismo, un obituario, capitalismo, el ideal desconocido, toda esta serie de ensayos donde ella empieza a opinar y reflexionar sobre la guerra de Vietnam, sobre diferentes cosas. Y todo eso, en ningún think tank objetivista lo quieren hablar. Entonces yo sí lo hablé. Porque si ni siquiera la líder de la filosofía heroica por excelencia se pudo sacar a sí misma a punto de su filosofía, Houston, tenemos un problema y hay que ir a buscar en otro lugar. Entonces mi libro es eso, es un granito de arena para otros lugares donde puedes ir a buscar esa salud mental, porque de que te van a destruir, Lucy, eso es garantía. Y yo no se la quiero facilitar a las mujeres. Es como, si sos mujer y te metes en esto, te van a hacer pedazos y no importa cómo te veas. Si por gorda, alta, flaca, blanca, negra, indígena, igual, sí. A todas por igual te van, porque se supone que nos tenemos que ver bien bonitas siempre. Entonces nos atacan por donde se supone que no. Entonces mi mensaje es, como te van a atacar, prepárate por favor, porque la opción es que desistas y te quedes callada. Y calladita no nos sirves, ni te vas a ver más bonita, porque sin libertad no hay ni siquiera para el maquillaje. Sí, que eso es lo que todas esas tradwives no te dicen. No sé si has visto esos videos donde dice como, bueno, ¿y dónde están las tradwives de 37, de 40 y pico? ¿Dónde están? ¿Por qué solo salen chicas de 19, 20 y pico? ¿No? Porque las que ya sobrevivieron no están tan mantenidas como o no se ven tan bien como las jovencitas. Exacto. O están sufriendo abuso, o ya no las dejan hablar, ni tener redes públicas. ¿Qué es lo que le ha pasado a mis haters? Por ejemplo, haters que tenían 15 años cuando me oían en 949, pues ahora que tienen casi 30 más, y la vida los aporreó. Y cuando la vida los aporreó, aquí tengo emails de ex-haters, que la vez pasada yo decía, amo a mis ex-haters más que a mis exnovios porque me piden unas disculpas, pero que ni mis exnovios. Y porque cuando la vida te aporrea y te vas dando cuenta es cuando te dicen, ala, sí tenías razón, ¿verdad? Y odio tener razón, Lucy. Odio venir a Guate y que los mismos problemas que yo denunciaba en 949 sigan siendo los mismos problemas, ¿me entendés? Es como... Puchica, si esto ya lo hubiéramos resuelto, ahorita estaríamos pensando cómo meter drones en el lago de Atitlán y Amatitlán para sacar la basura. Pero como seguimos teniendo desnutrición crónica. Pero como seguimos teniendo inseguridad, es como... es bien frustrante, pero por eso medito. ¿Y qué sigue para ti, Gloria? Pues mira... ¿Cuál es el siguiente paso? Este libro, que realmente ha sido una joya porque fue en absoluto desapego que yo lo escribí, lo autopubliqué, hice el audiolibro, me gocé mucho hacer el audiolibro. Ahora voy para el Miami Book Fair, ya lo presenté en Brasil, ya lo presenté en México, ya entré en las librerías de México también, en Gandhi, estoy súper contenta por eso. Acá lo pueden conseguir en Sofos, en Quitapenas. Y en el muy, muy corto plazo, aquí en Guate, voy a estar hasta el 31 de julio teniendo varios eventos, entre ellos el Guate Debate, como les digo, ahí en esta Hacienda Galindo, con 7 hombres más, yo soy la única mujer, asistan. Voy a tener el 24 un conversatorio, un diálogo íntimo con María Dolores Arias en la Ludwig von Mises. Se pueden inscribir en un formulario que tenemos ahí en UFM Ediciones. Y también voy a tener una firma de libros en Sofos el 1 de agosto. Y ya después del 1 voy a andar por Guate, porque viene mi novio,
de mi familia conservadora y tradicional a conocer Guate por primera vez. Y estoy súper emocionada. Lo quiero llevar a Titlán, lo quiero llevar a escalar el Acatenango, a Tikal, ya sabes. Todo el tour de Holchivang. Ajá, sí. Ya le estoy enseñando a la Tortrix. Ya le digo, mira, pues parte fundamental del vocabulario chapín para que vayas entendiendo es cuando decimos a la Tortrix. Y me dice, sí, amor, es como cuando nosotros decimos región 4 de los DVDs. Cuando ellos dicen que algo es región 4 es como la versión mexicana. Entonces sí, estoy muy contenta y voy a estar por acá hasta el 15 de agosto y voy a lanzar mi candidatura presidencial para el próximo año otra vez. Y ojalá que se logre algún debate, que se empiecen a abrir conciencias. Yo creo que estamos en un momento donde cayó Maduro, está cayendo Irán, está cayendo Cuba, está pasando de todo, como para que el Chapín siga diciendo, aquí nada va a cambiar. De verdad, o sea, está cambiando todo y no vamos a cambiar nosotros. Sí. Pero bueno. Pues felicidades por el libro, muchos éxitos en el resto de tu gira y en tu Guate Tour. Y ya sabes, aquí las puertas abiertas, esta es tu casa, cuando estés por Guate, siempre bienvenida. Muchas felicidades, Lucy, me encanta que voces como la tuya ahora tengan estos espacios que cuando yo empecé no existían. Y ahora estoy también en una gira de medios que digo, wow, qué bueno que haya más personas con más voces. Eso me da mucha esperanza. Y pues, muchas gracias a la audiencia también por acompañarnos un día más aquí en Tangente Podcast y nos vemos en una próxima.